Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acabo de escuchar una historia que me encantó y quería compartirlo con ustedes. Esta historia habla de un elefante. Cuenta que en un pueblito había llegado un circo, ¿no? Y había una niña que le encantaban los circos. En particular le encantaban los animales. Llega al circo y el animal que más le sorprendió fue un elefante. Y más su espectáculo, porque había hecho un espectáculo muy bonito en la cual había roto cadenas, había jalado autos, había hecho actos de mucha fuerza demostrando el poder que tenía ese animal. Y esta niña le dice a su papá: papá, quiero que al final me tomes una foto con el elefante. Y el papá le dice que termine el espectáculo, nos vamos a tomarnos una foto en la parte de atrás del circo. Mira la sorpresa que se lleva esta niña, que cuando va a la parte de atrás del circo, lo encuentra en un rincón al elefante triste, un poco cabizbajo y con una pequeña cadena y con una estaca que apenas estaba unos centímetros clavados en el suelo. Esta niña le dice: papá, pero ¿qué hace ese elefante amarrado a esa cadena? Y tan triste, ¿por qué no se escapa? ¿Por qué no huye? Le dice: si es una cadena tan pequeña, dentro ha demostrado tanta fuerza y tantas cosas ha roto, ¿por qué no rompe esa cadenita y jala esa estaca? Y le dice a su papá: lo que pasa es que ese elefante está domesticado. Y la niña le vuelve se cuestiona y le dice a su papá: papá, pero ¿cómo que está la cadena? ¿Cómo va a estar? ¿O cómo que el elefante va a estar domesticado? Si es que estuviera domesticado este elefante, entonces ¿para qué lo amarran? Estaría libre. Y su papá se comienza a cuestionar también y dice: verdad, tienes mucha razón. A ver, vamos a preguntarle al domador. Se acercan al domador y le dicen: ¿por qué ese elefante está amarrado teniendo tanta fuerza y con una pequeña estaca y no huye? Y el domador le dice: te voy a contar una pequeña historia de ese elefante. Le cuenta que desde muy pequeño a ese elefante le pusieron una estaca muy grande, con una cadena grande, en la cual, por la fuerza que todavía no tenía, ese elefante intentaba todos los días subir, intentaba todos los días jalar la cadena, pero no podía. Al día siguiente volvía a intentar, volvía a jalar y no podía. Y al otro día volvía a jalar, volvía a intentar y no podía. En un determinado momento, ese elefante dejó de jalar esa cadena. Dejó de insistir, dejó de intentar siquiera poder ver si es que podía dar un último intento. Ese elefante se rindió. El domador le cuenta que eso fue hace muchos años atrás y desde esa época le siguen poniendo una pequeña estaca y una pequeña cadena, que al tamaño que tiene ahora es una pequeña estaca insignificante, que si ella tan solo pudiera dar un pequeño intento de jalarlo, pero cada vez que quiere hacerlo voltea y ve la estaca y se da cuenta y se le viene ese recuerdo, ese miedo, ese paradigma que se grabó. ¿Por qué les cuento esta historia y por qué me gustó? Porque esa historia es muy parecida a la historia de muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos estacas clavadas en nuestro ser, en nuestro interior. Y muchas veces son estacas que nos paralizan. ¿Tú crees que si ese elefante diera un intento, no rompería esa estaca como un mondadiente? Claro que sí lo rompería y tú lo sabes. Y tú también puedes hacer eso. Tú también puedes romper esa estaca. Pero ¿sabes qué? Muchos tenemos miedo. Lo único que yo sí te quiero decir ahora, señores, es que esa estaca es mental. Cada uno de nosotros nos los pusimos en un determinado momento. Es hora de romper esa cadena, es hora de romper esa estaca. Hagan todo lo que tengan que hacer, den su máximo esfuerzo. Eso es solamente mental. Hoy en día ustedes tienen una fuerza que no se imaginan. Ya no somos los mismos que fuimos antes. Así que, chicos, les comparto esta información o esta pequeña historia que escuché. Espero les guste y espero que les pueda ayudar a tomar una decisión y a poder jalar cada vez más esa cadena. Porque cuando menos lo pienses, esa cadena se va a romper. Nos vemos, cuídense y espero les haya gustado y les pueda servir.